Bienvenidos todos a esta segunda parte de esta serie que hemos llamado Dientes de Leche, Dientes de Leche. Y por ahí Mari preguntaba recién, ¿quién tiene dientes de leche? No, seguramente ninguno de los que estamos acá, porque todos somos adultos y tenemos dientes de verdad. ¿No es así? De adulto. Pero en nuestra fe todavía hay dientes de leche, todavía por ahí nos está quedando algún dientecito. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es estar preparado para dar respuestas. Cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe, cuando alguien nos diga, ay, pero ¿por qué tú crees? ¿Pero por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas lo que piensas? Cuando alguien nos haga esas preguntas, de eso vamos a estar hablando hoy. Si no estuviste la semana pasada, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando de que nuestra fe es muy similar viene de aquello que nosotros oímos. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que la fe que tú y yo tenemos, lo que nosotros creemos acerca de Dios, viene del oír o de escuchar. ¿Y qué? Escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Cristo. Entonces, nuestra fe viene formada de aquello que escuchamos. Tú y yo, en algún momento, cuando va creciendo, algunos han madurado mucho más su fe, otros quizás no. A lo mejor algunos están todavía en el periodo de dientes de leche. A lo mejor si no entiendes el concepto te lo voy a ir explicando. Entonces, la pregunta es, si tu fe viene de la palabra de Dios, o tu creencia acerca de Dios viene, o la fe que tú has practicado hasta el día de hoy, viene de Dios, porque de lo que nosotros oímos es lo que creemos. Entonces, si es así, ¿estás seguro que lo que tú crees de Dios viene de su palabra? Y probablemente la mayoría de ustedes se ven tentados en decir, sí, claro, lo contrario sería, no me imagino a alguno de ustedes dicen, sí, yo, mi fe. Pero yo les explicaba por qué sería lo contrario, porque la mayoría de nosotros cuando éramos niños fuimos formados, nuestra fe fue formada y fundamentada por argumentos a lo mejor no muy sólidos. Normalmente era lo que nos enseñaban papá y mamá, lo que nos enseñaban algunos maestros, lo que nos enseñaban en la escuela, lo que aprendimos en la clase de religión y todo. Y nos enseñaban con la misma convicción que nos enseñaban del viejito pascuero. Nos enseñaban con la misma convicción que nos enseñaban de, el ratón de los dientes. Nos enseñaban con la misma convicción que nos enseñaban del viejo del saco. ¿Sí conocen lo del viejo del saco? Algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Aquí nosotros, a los niños nos asustan con el viejo del saco. Con un mendigo por ahí, entonces nos decían, ahí está el viejo del saco. Yo de verdad creo que todos los niños que vivimos eso deberíamos juntarnos, hacer una demanda colectiva a nuestros padres, porque qué terrible eso. Yo veía a una persona en la calle salía arrancando porque me decía, te voy a mandar con el viejo del saco. Y yo me imaginaba metido en una bolsa y que me arrastraba y me llevaba. O sea, qué papás. Qué papás. Así que, pero bueno, nos enseñaban de muchas cosas con las mismas convicciones que nos enseñaban de Jesús. O sea, oye, existe porque, y niños no cuestionábamos nada. Simplemente tomábamos. Y bueno, la mayoría de nosotros fuimos formados así, sobre todo aquellos que venimos a lo mejor de una fe católica y que nos enseñaron así con padres católicos. Quizás en la parte, a lo mejor viene de una iglesia más protestante, evangélica, y te enseñaron quizás con un poco más de argumentos. Sin embargo, llega un momento en tu vida, en la adolescencia, que cuestionas estas cosas. Tú dices, ¿realmente es así? Y esos cuestionamientos, a mi juicio, no son malos, son buenos, porque en algún momento esos dientes de leche tienen que caer y tienen que salir nuevos dientes. Entonces es necesario que llegue un momento que tu fe de alguna manera mude, cambie, porque debe fortalecerse. Así como tú con los dientes de leche no podrías comer las cosas que comes ahora. Entonces, asimismo, hay cosas que a lo mejor no puedes percibir con una fe infantil. Y mostrábamos ahí un ejemplo y teníamos una foto. Así deberían verse, siendo adulto, así deberían verse tus dientes.
No es nadie de acá, no le anden mirando con la mascarilla, no se nota quién es, no. Así deberían verse tus dientes. Pero cuando tú eres adulto con una fe infantil, así te ves. Esos son dientes de leche en un adulto. Así se vería tu fe siendo adulto. Así se ve. Cuando tú tienes una fe, pero está fundada por las cosas que la mayoría de nosotros nos enseñaron cuando niños. Y no digo que esté mal. De hecho, hay un momento que Jesús habla acerca de los niños. ¿Se acuerdan? Hablan, dejen que los niños vengan a mí, y hablaba, y en un momento da ejemplos. Así deberían creer ustedes. Pero habla de una fe natural para una etapa de vida donde los niños no cuestionan ni creen exactamente lo que papá y mamá le enseñan. De esa manera, créanme. Pero Jesús entendía, ponía el ejemplo de los niños, pero entendía que en algún momento tú y yo vamos a necesitar tener una fe mayor. A esa fe es la que apostamos. ¿Ok? De hecho, ojalá tengamos fe de niños que podamos llegar a un punto y convencernos completamente de lo que nosotros vemos. Es más, yo siempre les digo, alguien está enfermo en casa, pon a tu hijo a orar. Ellos oran con convicción mucho más que tú. Tú empiezas, ¿será que Dios? No, ¿será que? Entonces, dile a tu hijo que ore. Y ellos, papá Dios, sánalo, porque así como la otra vez yo te pedí unos dulces y me los trajiste, así. Y ellos lo creen. Pero llega un momento que ellos también van a llegar a necesitar un poco más, como tú lo has necesitado. Pero si te quedaste ahí, wow, eso se vuelve un problema. Y decíamos que habían 3 etapas o 3 cosas que ocurrían normalmente cuando viene este cuestionamiento de la fe, cuando viene esta maduración, cuando empiezas a hacerte preguntas, cuando empiezas a dudar y esas dudas crecen más que tu fe. Entonces pasan 3 cosas. 1, te alejas de Dios. Eso es lo que normalmente ocurre. O sea, y lo que más hoy día está ocurriendo. Por eso yo les contaba, niños de 7 años hoy se declaran ateos. Cuando estas preguntas vienen, cuando tienes 17 años, 15 años, normalmente viene esta pregunta. Pero hoy día 7 años porque está de moda. Entonces, como está de moda, los niños dicen, no, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque papá, el tío, el abuelo, todo el mundo anda diciendo que es ateo. Entonces, el niño también dice, pero nunca, y porque nadie dice, no lo voy a formar. Y esto es interesante, muchos papás dicen, yo no le voy a imponer una fe a mi hijo. Aunque ellos la tengan, ¿no? No solo para que él decida, pero es que él necesita, es como que tú digas, mira, él no tiene un área espiritual hasta que sea grande, él la tiene igual. Todos tenemos un área espiritual, lo hablamos en una serie anterior, todos tenemos un área espiritual. Si tú no trabajas el área espiritual, se va a llenar con cualquier cosa. Por eso que la gente atea también es supersticiosa. Por eso que la gente atea también cree en cosas místicas. Entonces, si no trabajas una espiritualidad en tus hijos, ellos se van a llenar de cualquier cosa y no es sano. Entonces, por eso debes formar. Si tú tienes una fe, debes formar la fe de tus hijos. Debes hacerlo. Ahora, cuando la gente dice, no, es que yo voy a esperar que ellos se formen, sí, dale algo tú y luego que ellos formen, porque en algún momento sí van a elegir. En algún momento sí van a decir qué fe tienen. Pero si tú tienes una fe, fórmalos con tu fe. Es bueno. Si tú crees, no, que él aprenda, mira, no funciona mucho. No funciona mucho. Va a tener 7 años y no va a saber a qué agarrarse. Cuando papá y mamá en un momento no estén. Ok. Entonces, el primero es, normalmente la gente se aleja de Dios. Cuando pasa esto y vienen las dudas, dice, me alejo. Esa es una opción. Me alejo de Dios y la verdad es que, mira, no sé si creo o no creo, me alejo de Dios. Y eso ocurrió conmigo. El segundo es que vives con una fe infantil. O sea, nunca maduraste y eres adulto con dientes de leche. Seguiste la vida sin cuestionar nada, viviendo así, total, pero obviamente nunca voy a profundizar en una conversación importante porque la verdad es que no quiero quedar en vergüenza, no quiero que me descubran que conozco a Jesús por Jesús de Nazaret nomás, por la película. Entonces se quedan como así. Gente que es formada, entonces cualquier convicción los convence. Cualquier cosa les dice. Entonces un poquito de Buda, un poquito de por allá, un poquito de por acá, y que te vean la suerte, y el tarot, y Dios. Y total, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, y eso es una fe infantil. Una fe de un adulto con dientes de leche, y esto es lo más común. Por eso hay muchas personas, incluso acá, que tienen esta fe. Y esa fe es la que debe mejorar. Y la otra etapa es que trabajas profundamente tus dudas.
Y cuando uno trabaja profundamente sus dudas, esas dudas se convierten en una mayor fe, en una fe mucho más fuerte. Cuando yo trabajo una duda, para eso existen las dudas, para que yo trabaje en ellas y estas luego me ayuden a ampliar. Si yo resuelvo esas dudas, voy a ampliar. Es como cuando tienes un problema con una persona y tienes dudas y sospechas de esa persona y tú conversas con esa persona y aclaras las dudas. Limas aspereza, ¿lo han escuchado? Entonces, cuando estás ahí, ¿qué pasa? Cuando eso se sana, no, mira, hubo un malentendido, pasó esto, ok, oye, buenísimo. ¿Y qué pasa con la amistad? Crece. La duda aleja, la creencia acerca, pero las dudas no hay que dejarlas a un lado, hay que trabajarlas. A un lado, hay que trabajarlas. Y eso es lo importante. Entonces, cuando tú tomas tu fe, aquello que aprendiste de niño, que te enseñaron bien o mal, y comienzas a armarlo, mudas tus dientes de leche en unos buenos dientes, que espero que te sirvan para toda la vida, entonces comienzas a trabajar y profundizar cosas, y cada cierto tiempo van a venir nuevas ideas. Ahí es que apareció el Evangelio de Judas. Ok, ¿qué significa eso? Hay gente que le tiene miedo a esas cosas porque piensan que van a perder la fe. Y hay cristianos que se alejan de cualquier filosofía porque les da miedo. ¿Por qué te va a dar miedo? Si deberías conocer qué es lo que piensa el otro. Constantemente yo estoy leyendo ateos. Constantemente quiero saber qué piensan, cuál es la tendencia que hay hoy. ¿Para qué? Para preparar a mi gente de las tendencias que hay. Hay algunas que son muy antiguas, no valen de nada. Por eso yo le decía la semana pasada que con el grupo de hombres nos pusimos a leer 100 preguntas incómodas para cualquier tipo de cristiano. Está bueno, llevamos 30, vamos súper atrasados. Bueno, que nos ponemos a jugar, eso es tontería. Entonces, teníamos estas tres cosas que ocurren, pero la tercera nos va a ayudar a formarnos, y yo les pido que elijan la opción 3, formarnos y convertir creencias que vienen del oír, ¿se acuerdan? Todas esas creencias vienen de lo que escuchamos. Por un lado puede ser escuchar la palabra de Dios y te va a dar una fe fortalecida, pero también cualquier otra cosa que escuchaste también va a formar una creencia. Yo les ponía el ejemplo, ¿qué pasa si te digo que a las 3 de la mañana te va a aparecer el fantasma? Puede que no me creas, pero si despiertas a las 2:59 y te acuerdas de mí y escuchas ruido, así se forman las creencias. Imagínate vivir la vida. Por eso hay gente que ve películas de terror y estoy tan asustado. Claro, mira todo lo que te mete en la cabeza. Las creencias vienen del oír, pero para que una creencia se convierta en convicción, tiene que pasar algo, hay que profundizarlo, hay que trabajar. Entonces, estaba viendo la palabra convicción. Entonces encontré Google. Y en Google, Internet, busqué y convicción dice esto. Mira, súper interesante. Dice, la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Súper. Es el convencimiento. Le ha pasado cuando buscan en el diccionario y te da una respuesta así. Pero menos mal que luego profundiza y dice, quienes tienen una convicción, poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso y acción. O sea, aquellos que tienen una convicción pueden sostener sus pensamientos, su discurso, la manera que hablan, sus acciones están sostenidas. Lo pueden sostener, les permite sostener eso. Entonces, una convicción es mucho más que una creencia. Creencia viene del oír y puede ser cualquier cosa que oyes o la palabra de Dios. Pero para que se vuelva una convicción tienes que trabajarlo. Y cuando se vuelve una convicción, obviamente es un poco más interesante hablar de eso. Y de eso más o menos vamos a estar conversando. Tener una convicción nos lleva a fortalecer aquello que creemos, aquello que se ha formado en nosotros. Algunos ya lo tienen formado, incluso lo pudieron tomar lo que sabían de niños y lo llevaron a adultos y su fe fue madurando. Y cuando se convierte en una convicción, esto cambia muchísimo. Cuando una creencia se trabaja profundamente, esta comienza a convertirse en una convicción. Y es algo que ya no tiene que ver simplemente con algo que creo, tiene que ver con algo que ya vive en mí, que está dentro de mí, un convencimiento diferente. La gente de fe va a entender, pero yo no quiero que lo miren solamente desde la fe, de la convencimiento que tiene en Dios, sino que lo miren
en cualquier otra área. Pero así es como se forman las convicciones en una persona. Una persona, de hecho, las políticas están llenas de convicciones también, que de alguna manera se vuelven ideologías. Y una ideología es una convicción. Todos tenemos de alguna manera una ideología. Lo que pasa es que a veces culpamos al otro. Que los de este lado tienen una ideología y los del otro lado también. Sí. A mí lo que me da risa de la política, esto es un paréntesis, es que me pongo chismoso así. Bueno, me pongo así porque estoy chismeando. Entonces, a mí una de las cosas que me da risa de la política es que ellos se quejan de la fe. Y ellos viven exactamente una religión, pero sin convicción de algo más grande que ellos. Entonces, y se quejan de la gente que tiene fe. Y digo, pero no es lo mismo. Y cuando discuto me encanta eso. Pero eso que crees tú no es lo mismo. Por lo menos yo tengo la fe en algo más grande, que ya sea el dinero o una persona o un estado, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis. El autor de Hebreos, una carta en el Nuevo Testamento que se llama Hebreos, y es una carta dirigida a las personas que ya tenían una fe en Dios. Eran las personas que venían de la línea judía. Y el autor de Hebreos, que lo más seguro es que haya sido el apóstol Pablo, escribe y habla acerca de la fe. Y da una definición bastante buena. De hecho, después las otras versiones la han mejorado, pero una de las versiones que más me gusta es la de la Reina Valera. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tener certeza de lo que estoy esperando, de la esperanza que tengo. Tengo una certeza de aquello que espero y convicción de aquello que no veo. Y voy a trabajar un poquito más la segunda parte, porque de alguna manera nuestras creencias, cuando se vuelven certeza o garantía de lo que es Dios en mi vida, empiezan las cosas a cambiar. De que yo espero de un Dios, eso empieza a darme convicciones. Y las convicciones no tienen que ver con algo que solo hablo, lo veíamos hace un rato, tienen que ver con mi pensamiento, lo que hablo y mis acciones. Pensar, decir y hacer en una sola línea de acuerdo a lo que yo creo. Eso es una convicción. Entonces, ¿cómo? Esta pregunta la vemos acá. ¿Cómo se puede tener certeza de algo que no se ve? Pongámonos un poco críticos. ¿Cómo puedo tener certeza de algo que no veo? ¿Cómo tener certeza de aquello que no veo? Y aquí yo le hago una pregunta para responderles. ¿Acaso ustedes no saben que todo lo que tú ves, todo lo visible, está sostenido por cosas que no ves, invisibles, en lo espiritual y en lo físico? Todo lo que no ves está sostenido. Todo lo que puedes ver está sostenido por algo que no ves. Les voy a dar ejemplos físicos. Todos ustedes saben que los edificios están sostenidos por cimientos. Ustedes pueden ver completamente los cimientos. A veces se ve una parte, ¿no? Pero tú sabes que está sostenido. Tú sabes que si el edificio lo ponemos en la superficie, va a pasar algo y se va a caer. Tú sabes que hay cimientos. Esos cimientos en lo físico son invisibles, para nosotros no se ven. O gran parte de eso no se ve. Pero están ahí. Sostienen lo visible. Todo lo visible está sostenido por algo invisible. Conocen los árboles y ven los árboles. La mayoría de las veces no vemos las raíces, pero sabemos que el árbol tiene raíces. Tú no ves las raíces, son invisibles para tu vista, pero está sostenido algo visible. Y entre más grande el árbol, mayores raíces. Salvo un ejemplo que hay, pero eso es un árbol en un bosque gigante que hay. Pero normalmente las raíces son muy grandes para poder sostener. Así se sostiene tu fe. Así se sostiene. Ustedes no ven este televisor, lo ven ahí, pero no ven los tornillos que lo sostienen. Sabemos que hay tornillos, pero no los ves. Un cuadro en la pared, tú sabes que hay un tornillo sosteniendo, o algo que lo está sosteniendo, pero no lo ves. Así ocurre también en lo espiritual. Hay cosas que no ves, de hecho lo espiritual no se ve, ¿no? Pero las cosas están sostenidas por algo. En otras palabras, mira, tú sabes, y voy a hablar a la gente de fe, tú sabes que existe Dios.
pero no lo ves. Pero tú sabes que está ahí. Tú sabes que está ahí. Entonces, el siguiente dice, así es nuestra fe. No puedes ver a Dios, pero sabes que está. Cuando esa certeza vive en ti, porque son creencias trabajadas, fundamentadas y argumentadas, voy a hablar un poquito más de eso, cuando esas creencias viven en ti, ya comienzan a cambiar muchas cosas. Entonces, tomando esta pregunta, ¿cómo creer en algo que no veo? ¿Cómo tener certeza de algo que no veo? Es que tengo que entender principios. Y esos principios nos muestran de que hay cosas que son visibles, pero son sostenidas de forma invisible. Así es el ser humano. Para que tú, por ejemplo, alguien que, voy a llevarlo ahora a algo emocional, para que alguien sostenga, por ejemplo, alguien que lo ha pasado mal durante un tiempo, y tú ves, le ha ido mal en el trabajo, le ha ido mal en esto, y todo, y uno dice, ¿cómo este loco sigue en pie? ¿Cómo es que esta persona puede seguir en pie? Es porque algo invisible lo sostiene. ¿Sí entienden el principio que funciona en todo lo que tú puedes ver? O sea, esa persona, ¿cómo ha logrado llegar a eso? Es que conoce lo que lo sostiene. Escuchen historias de vida, historias de personas, incluso famosos, ¿qué hace que lo sostienen? Me encanta Cristiano Ronaldo. Si miramos un lado futbolístico y todo. O sea, la disciplina que sostiene a Cristiano Ronaldo es increíble, es una máquina. No, Coca-Cola no. Ese ejemplo no lo voy a tomar. O sea, las disciplinas que sostienen a él y a tanta gente de élite, que uno dice, wow, ¿cómo llegó a eso? Que no llegó solo. Algo invisible lo sostuvo. ¿Entendemos? Entonces, por eso podemos tener convicciones de cosas que no vemos, certezas de cosas que no vemos. Ahora, ¿cómo explicarlo todo? Bueno, estoy tratando de mostrarle algunos argumentos de cómo eso funciona. Pero miren, hagamos, con respecto a nuestra fe, hagamos un ejemplo, un paréntesis, 5 minutos, donde les voy a invitar a que pensemos como ateos. Y empecemos a dudar un poquito. Yo fui ateo, así que para mí es muy fácil verlo, ¿no? Entonces, pensemos esto. Los creyentes dicen que Dios creó el universo. Entonces los ateos argumentan, dicen, ok, entonces ¿quién creó a Dios? Y ellos luego llegan y dicen, bueno, a Dios lo creó el hombre porque necesita creer en algo. Entonces, pero ¿quién creó el universo? Entonces nosotros, los creyentes pueden devolver la pregunta y decirle, bueno, si Dios no existe, entonces ¿quién creó el universo? Porque ellos son los ateos, de verdad que somos ateos. Nos ponemos muy expertos en cuestionar algo, pero tampoco tenemos respuesta. Porque cuando les devuelven la pregunta, entonces si Dios no existe, ¿quién creó el universo? Se creó a sí mismo. ¿Sí? ¿Tienen respuesta? Si hay respuesta, se creó a sí mismo. ¿Cómo? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se creó solo? No, es que unos químicos se juntaron con otros químicos y comenzaron a formarse y se formó vida y luego esto, y ni hablar cuando agregan el Big Bang, como si fuese una teoría atea, y es una teoría cristiana, pero bueno. Entonces, y los químicos coincidieron, se juntaron y formaron vida y se formó las primeras células y las primeras células comenzaron a crecer y todo. ¡Wow! Es fabuloso. Y cuando tú ves un video completo de eso, tú hasta puedes creer que un mono se puede convertir en una persona. Cuando tú ves un video con la forma que te lo dicen, dices, ¡wow! Sí está interesante. Pero vamos a la raíz. Usando ciencia. Un punto. Hay muchos puntos científicos para demostrar que eso no puede ser. Pero uno, ley de la entropía. Todas las cosas, la ley de la entropía dice que todas las cosas del orden pasan al caos. Por ejemplo, ustedes cuando se vayan, estas sillas estaban ordenadas, las van a dejar desordenadas. Esto estaba limpio y se va a ensuciar. Tu casa la ordenaste y de pronto se empieza a ver. Es más, si tú te vas y dejas el cuarto limpio y te vas, y pasan unos días, una semana, y tú vas a ver polvo y vas a ver que hay cosas que se comenzaron a deteriorar. Todas las cosas del orden pasan al caos. Eso es natural, ocurre en todo, en absolutamente todo. El ser humano pasa del orden al caos, empieza a ponerse viejo. Algunos, otros
nos mantenemos más tiempo. Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que coincidan un par de químicos al azar? Yo creo que hay que tener más fe para eso que creer en Dios, pero bueno. Entonces, ¿cómo es posible que un par de químicos se junten al azar y del caos de un Big Bang se hayan vuelto una célula y que formen vida perfecta? En tantas especies. Es una locura. De verdad se necesita más fe creer en eso que creer en Dios. Por eso muchos científicos, porque la única manera para que las cosas pasen del caos al orden, científicamente se necesita algo que se llama fuerza equilibrante. ¿Qué es la fuerza equilibrante? Algo que haga que las cosas se ordenen. En otras palabras, si ustedes se van y se quedan las sillas desordenadas, entonces viene alguien y las ordena. Entonces eso se le llama fuerza equilibrante. Si esta mesa está sucia, la limpiamos, esa sería la fuerza equilibrante que limpió y pasa las cosas del caos al orden. Entonces, en el universo, alguien tuvo que haber ordenado todo. No se ordena solo. Los científicos lo saben. No se ordena solo. Por eso muchos científicos, aún así no cristianos, a Dios le llaman fuerza equilibrante. No pueden desconocer una deidad. Alguien tuvo que crear esto, alguien tuvo que armar esto. Entonces alguien puede decir, pero eso no prueba nada. Pero lo tuyo menos. Por lo menos esto deja evidencia de que hay una creación. De que las cosas sí se pueden. Alguien tuvo que meter mano, alguien tuvo que hacer algo, alguien tuvo que crearlo. Entonces, fíjate, estoy poniendo un ejemplo, hice un paréntesis y lo cierro. Y bueno, por eso muchos científicos como Francis Collins, como Galileo Galilei, como Newton, como George Lemaitre, que es un astrofísico, que él es el que creó la teoría del Big Bang, sacerdote católico, por cierto. Entonces, gente, son científicos creyentes. Lo que pasa es que hoy día tenemos, la gente cree que porque Hawking era ateo, todos los científicos son ateos. Mentira. La mayoría de los científicos son creyentes, creen en que hay una deidad. No necesariamente son cristianos, pero creen que hay una deidad porque alguien tuvo que armar todo esto. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cómo defender mi fe sin perder la cabeza? ¿Cómo tener argumentos? O sea, no estamos hablando de tener una fe a ciegas, porque creo, porque me dijo el cura, me dijo el pastor, me dijo la película de Hollywood o mi mamá, y me dijo que había que creer y por eso creo. No se trata de fe ciega. Aunque tenga certeza en lo que no se ve, yo debo tener argumentos y les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿por qué es importante estar preparados para defender nuestra fe? Y no me malinterpretan, no crean que estoy hablando de defender nuestra fe de personas, de otras personas. Primero es contigo, porque eres tú el primero que se da el palo con la fe. No se trata de pelear con otros. Muchas veces eres tú mismo el que no sabe defender su propia fe. Entonces, cuando hablamos de defender tu fe, es primero contigo. ¿Qué argumentos me voy a dar? ¿Qué es lo que yo realmente voy a decirme? ¿Cómo yo voy a buscar argumentos para poder defender mi fe? Entonces, defender mi fe, ¿y para qué? ¿Para qué voy a defender mi fe? ¿Cuál es el propósito de defender mi fe? Debemos estar preparados sin perder la cabeza. Y el apóstol Pedro, en su carta, en su primera carta de las dos, él da más o menos una instrucción de lo importante de estar preparados. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de esperanza que hay en ustedes. O sea, les está diciendo, ahí vamos, cristianos, creyentes, prepárense. No para pelear, no para discutir con otro, prepárense para dar respuesta a todo aquel que les pida esperanza de su fe. Lo que pasa, y esto es lo que muchas veces malinterpretamos, hay gente que sí nos pregunta de nuestra fe, pero no saben preguntarlo. No llegan con un cuadernito de notas, con un lápiz, diciéndonos, oye, tú que eres creyente, cuéntame,
¿cómo es que tú crees en Dios? A ver, por favor, dame dónde empiezo. Si hay gente que lo ha hecho así, pero la mayoría no es así, ¿no? Entonces, normalmente no es así. Entonces, ellos no saben hacerlo así, entonces lo hacen cuestionando. A lo mejor hasta criticando. Entonces, y el apóstol Pedro le está mostrando por qué es importante, porque ellos quieren saber, de alguna manera quieren tener lo que tú tienes, pero no saben preguntarlo. Entonces probablemente lo hagan de forma conflictiva, cuestionando, etcétera, etcétera. Pero tú tienes la responsabilidad de estar preparado para responder. ¿Por qué? Porque es una manera directa de entregar el Evangelio de Cristo. Es una manera directa de decirle, oye, por esto creo. Esta es la razón por la cual creo. Pero te lo van a hacer cuestionando. Entonces, como lo hacen cuestionando, nosotros nos metemos a la pelea. No, así no va a ser. Así no funciona. Por ejemplo, seguramente a ti te ha llegado personas que te han ido a preguntar, pero ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué haces esto? Y si tú lo haces bien, quizás tú vas a responder la necesidad que hay en su corazón de saber por qué alguien cree. Yo fui ateo y yo preguntaba así, y preguntaba cuestionando, no iba con la nota tampoco. Preguntaba cuestionando, pero quería que por fin, o sea, hoy día que miro para atrás, digo, yo lo que quería es que por fin alguien me dé un argumento sólido de por qué cree. Y no que me diga, no, yo creo porque mi mamá me enseñó. Para mí no bastaba. Entonces, cuando el apóstol Pedro está enseñándonos esto, no nos está hablando solo para que estés preparado para ti, es que te prepares para los demás, para poder tener respuestas sólidas acerca de tu esperanza de vida, para que tú sepas quién responder, porque probablemente a esa persona vas a abrir una puerta. Pero si tú entras en la pelea, no va a abrir ninguna puerta y lo único que le va a dar la razón porque no cree. Y eso es como ocurre con mucha gente religiosa. Entonces, por eso tómenlo para ustedes, prepárense para ustedes. Porque es bueno que tengas una buena fe y defiendas tu fe de ti mismo. Pero, y siempre tengo una mirada más evangelística, pero piensa en esas personas que a lo mejor no saben hacer la pregunta, pero necesitan una buena respuesta. Necesitan que les enseñes. Necesitan que les muestres. Y a lo mejor no tienes que hablar mucho, a lo mejor no va a ser una conversación muy larga. A lo mejor va a ser algo cortito. Y voy a mostrarles un poco de eso. De alguna manera, de esa manera expresamos el amor que Cristo nos puso en nosotros. Y dice, mira, continúa diciendo así, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con el cuidado del otro. Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. ¿Ok? O sea, que seamos testimonio. O sea, si te pilla robando y luego tú le empiezas a contar por qué tu fe es que te mantiene íntegro, o sea, ya no. O sea, mantengan un testimonio, una conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. En otras palabras, mira, si hay gente que te va a atacar y te va a decir un montón de cosas, bueno, que sean tus hechos los que demuestren. En otras palabras, las palabras conmueven. Tú puedes tener muchas palabras para decir, pero el ejemplo es el que arrastra. Y está poniendo hincapié en esto. Sean respetuosos, sean gentiles y mantengan su conciencia limpia. Para que incluso cuando tengan críticas de ellos mismos, terminen avergonzados y decir, mira, si es que yo pensé que no era así. No, es que con esto, y te juro, a mí me ha pasado muchas veces. Y otras veces, mejor me quedo callado. Porque no tengo ejemplo para hablar. Y sobre todo si partí yo peleando. Entonces, tomemos cuidado de esto. Es muy buena decir el versículo anterior sumado con esto. Porque si no es meter una pelea. Y no se gana a la gente así. Ok, entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué cosas hago yo? ¿Qué cosas hago yo que me sirven para de alguna manera argumentar o hablar acerca o responder acerca de mi fe o mi esperanza de vida? ¿Cómo de alguna manera muestro estar preparado? Lo primero es, nunca comienzo con la Biblia dice. Pero es que la Biblia no es un buen argumento
para hablar acerca de nuestra fe y sostener nuestra fe? Sí, para nosotros, pero no para esa persona. Entonces no parto con la Biblia. ¿Cuál es el libro que hay que leer? ¿El grueso? No, puede ser cortito, chiquitito. Entonces no partes con eso. En otras palabras, mira, te lo pongo como ejemplo así. Tú no le das el manual de tu auto a alguien que no tiene auto. Dime tú, ¿le interesa leerlo? Es el manual de tu auto. Dámelo. Es ilógico. Es más, ni tú lo leas, así que. Entonces, no le pasa el manual de tu auto a alguien que no tiene auto. No le va a interesar leerlo. Entonces, ¿cómo le va a dar el manual de tu vida a alguien que no tiene esa fe aún? Entonces, cuando pasa que hay personas que lo primero que quieren es que la Biblia, y mira, hace muy poquito tiempo, una persona le empezó a hablar a dos jóvenes, yo estaba ahí en la mesa conversando ahí y todo, y empezó a hablarle a dos jóvenes, y le empezó a decir, es que ustedes tienen que creer lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Encima ni siquiera era nuestra fe, pero empezó a hablarle y le empezó a decir que tenían que creer porque estaba ahí, estaba escrito. Yo decía, y ellos lo miraban así como, volvamos al ejemplo de no tengo auto. ¿Por qué me pasas tu manual de auto? ¿Por qué me hablas de tu manual de auto si no tengo auto? Entonces ellos lo miraban así, dos jóvenes. Y él, porque ahí dice que él. Entonces yo estaba súper convencido. A mí me estaba convenciendo, pero sé que a ellos no. Entonces, y entra en un choque que la pregunta es, ¿a ellos ahora les interesa leer ese manual? Donde lo único que le dijo un montón de reglas que al final termina más, para su mirada, afectándolos. Me va a hablar, otro ejemplo, no con esto, pero un ejemplo, me va a hablar de ese Dios que sale donde invita a que hagan guerras. Ese Dios que parece ser homofóbico. Es más, cuando a ti te dicen, tu Dios parece homofóbico, porque yo veo que aquí dice, y te ponen un par de versículos, ¿qué les dices? ¿Qué les respondes? Tienes que empezar a defender a Dios y explicar cosas que a lo mejor ni tú entiendes, que sí tienen explicación, pero no te da el tiempo. Entonces, nunca parto con la Biblia dice, no parto con el manual, que es el manual de mi vida, pero no de él. Entonces no parto. Ahora, si hablamos de la Biblia y me piden fundamento y tengo tiempo para hablar, por supuesto les voy a contar el contexto, el por qué y para qué. Pero si eso no se da, yo no parto con eso. Entonces, punto 2, ¿con qué comienzo? Comienzo con mi convicción personal. Y se lo voy a poner más fácil, con mi historia de vida. Con tu historia de vida. Tú tienes una historia por la cual crees, o estás creyendo, o algo te está marcando. Tú tienes una historia. Tu historia, además, se está formando todos los días, tu historia de vida. Deberías tenerla, pero clarísima. Clarísima. Me encanta. Jerry, que es, varios de ustedes lo conocen. Jerry, es muy importante que te aprendas tu historia de vida. Nosotros practicamos, así dice, nosotros practicamos 5 minutos. Tu historia de vida en 5 minutos. Y eso puede ayudar a las personas. Es más, grupos de vida, nosotros nos reunimos en grupos de vida y nos contamos las historias de vida. ¿Por qué? Porque hay veces que yo sé la historia de vida de fulanito y sé que esa historia de vida, oye, aquel tiene que escuchar la historia de vida de él. Entonces los conecto. Porque la historia de vida es potentísima, porque habla de tu propia convicción. Las historias de vida son clave. ¿Con qué parto yo? Con la historia de vida. A veces ni siquiera la mía, la de alguien para conectar. Y tú, porque si no me pongo a hablar solo de mí y ya echamos a perder la conversación. Tu historia de vida, deberías sabértela. Deberías tener la versión larga y la versión corta. La versión que, ¿por qué creo? Hay algunos que tienen historias de vida un poco más fuertes que otras. O sea, hace un par de semanas
Tuvimos a una persona aquí enseñando y su historia de vida, a pesar de que tiene una historia de vida más profunda que eso, pero una enfermedad, un milagro, y uno dice, ay, es que yo no tengo esas historias para contar. Bueno, ¿qué querés enfermarte y estar al borde de la muerte para contar esa historia? No, tienes otras historias para contar. No esperes, no, yo ojalá, yo si a mí me hubiesen salvado a la muerte, yo también tendría una fe así. No. Hay gente que dice, yo quiero un milagro. Entonces, ¿quieres estar mal? Entonces, no estés pidiendo milagros. O sea, pídelo, pero ya me entendí. Entonces, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Para qué? Por eso la semana pasada les preguntaba, ¿por qué crees lo que crees? ¿Para qué crees lo que crees? ¿Cuáles son tus fundamentos de eso? Vamos, maduremos nuestra fe, no nos quedemos con dientes de leche. Debemos madurar. Y una de las maneras es contando nuestra historia de vida, porque ahí está el resumen de lo que eres. Y es fabuloso. Así que a trabajar y practicar su historia de vida. Punto 3. Tus argumentos de fe. Mis argumentos de fe. ¿Cuáles son mis argumentos de fe? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no es creer a ciegas simplemente. O sea, yo viví una experiencia, nuestra fe está formada de experiencias que hemos tenido con Dios. Mira, a mí me pueden borrar toda la Biblia completa. Que desaparezcan toda la Biblia. Si alguien llega y han tratado de hacer la historia, no podía, pero que desaparezca la Biblia completa. Mi fe queda intacta. No, pero ¿de dónde? Es que yo no tengo que usar. Con la experiencia que yo tengo en Dios es suficiente. A mí me puede inventar lo que sea, pero la experiencia que yo he tenido en Dios, mi convicción en eso no me lo cambia nadie. Sin embargo, es bueno tener argumentos de fe. Por ejemplo, decíamos hace un par de semanas atrás, ¿cuál es el argumento, el fundamento principal de la fe cristiana? Jesucristo. Entonces dice, no, pero ¿y el Dios genocida? No, mi fe no está basada en las cosas, en los eventos que ocurrieron antes. Mi fe está basada en Jesucristo, en su vida, muerte y principalmente en su resurrección. Si Jesús no resucitaba, no existía nada de esto. Esa es mi fe, ese es mi argumento de fe. ¿Y cómo lo evidencias? La historia la evidencia. Así como se evidencia que existió Aristóteles, que existió Plutón. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Platón? Aristóteles. ¿Lo conocieron? ¿Y te lo enseñaron en la universidad si fuiste como algo de verdad? ¿Como alguien que existió? Asimismo, nosotros podemos, con los mismos argumentos científicos que se comprueba la existencia de la vida de una persona, nosotros podemos evidenciar la existencia de Jesucristo, su vida, obra y resurrección por la cantidad de testigos que habían el día de su muerte y el día de su resurrección. Y está todo histórico. Así que si creemos en Aristóteles, perfectamente podemos creer en Jesús. Es más, la evidencia histórica es mucho más amplia. Hay estudios que muestran que la evidencia histórica de Aristóteles es de 6 a 8 cartas o escritos que quedaron de él. Y eso es suficiente, copias que quedaron originales, que quedaron de él. Y eso es suficiente para decir, él existió. Suficiente para la historia, para los arqueólogos, para las personas, para los científicos, decir, existió. No hay duda de eso. De Jesús, más de 29.000 que comprueban las 4 cartas. Los cuatro libros biográficos de Jesús. La evidencia histórica acerca de Jesús es mucho más profunda que cualquier otro personaje que haya existido en la historia. Por eso yo siempre les digo, los cristianos deberíamos sacar el pecho. O sea, yo creo en alguien que realmente existió, que realmente vivió y que hay suficiente evidencia para demostrar que él vivió, murió y resucitó. Entonces, ¿cuáles son tus argumentos? Entonces, qué bueno, vamos. Es bueno que sepas la Biblia, es bueno que tengas tu manual y lo vivas día a día. Es fundamental. Pero si quieres hablarle a alguien de la esperanza de tu fe, no partas por la Biblia, parte por tu testimonio de vida. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué llegó un momento que ese Dios atravesó tu corazón? Porque nosotros no podemos descubrir el amor hasta que conocemos el amor de Él. Entonces, ¿por qué ese Dios atravesó tu corazón y hoy crees
Ese es tu primer punto en el cual deberías partir. Y luego, argumentos que sostengan mi fe de mí mismo. Cuando vengan dudas, cuando aparezca el Discovery Channel con el evangelio de, qué sé yo, de María Magdalena, de si existiese o no existiese, ¿cuáles son los argumentos de mi fe? ¿En qué está basada mi fe? Yo fui ateo y yo me hice 4 preguntas en las cuales comencé, que tenía dudas y todo, y yo respondí 4 preguntas. ¿Realmente Jesús existió? ¿Realmente Jesús murió? ¿Realmente Jesús resucitó? Y los evangelios, los 4 evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, ¿están fundamentadas como reales? Entonces esas 4 fueron mis preguntas. Y llegó un momento que dije, no puedo contra eso. Ya hay evidencia suficiente histórica, porque yo soy bien escéptico en muchas cosas. Llegué a la conclusión de que Dios existe. Ahora no tenía una relación con Él, así que empezó el punto de mi vida, a tener una relación con Él, a conectar con Él y a vivir la experiencia de eso. Y fue tan maravilloso vivir esa experiencia. La vivo a diario, en mi presente en ese momento, en mi futuro. Pero ocurrió algo muy interesante y seguro le ha pasado a ustedes también. Fíjense, por eso es tan rica su historia de vida, por eso es tan maravilloso escuchar historia de vida. Porque cuando tú crees y estas creencias comienzan a ser una certeza en tu vida, tú empiezas a darte cuenta las cosas del pasado, cómo Dios estaba en tu vida. Yo siempre lo digo, yo veía mi pasado, Dios pavimentando un camino que en un momento Él iba a poner esa fe en mí. Pero pude ver incluso en el pasado cómo Dios actuaba cuando yo no creía en Él. Y eso es convicción. Pero esa convicción tiene argumentos de fe. No es a ciegas simplemente. Y desde ese lugar puedes defender tu fe de ti mismo primero y de otras personas que no saben preguntarte, oye, ¿por qué crees lo que crees? Sino que a lo mejor te van a cuestionar y tú dar respuesta sin pelear, con respeto y gentileza y decir, yo creo por esto. Y eso es potentísimo. ¿Qué si todos nosotros hiciéramos eso? Primero con nosotros mismos. Mudamos nuestros dientes de leche. Dejamos de tener una fe infantil. Empezamos a fortalecer nuestra fe. Y cuando alguien nos pregunte, bien o mal, pero nos pregunte acerca de nuestra fe, nosotros poder dar buenos argumentos. Y luego damos vuelta a esto y le decimos, ¿quieres saber más? Bueno, para eso está la iglesia. Y te invito a conocer el manual de vida. Y ahí vas a descubrir unas cosas increíbles que están en su vida. Es maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Esta semana te invito a trabajar tu fe. No esta semana, toda la vida, pero esta semana. Recuerda las preguntas de la semana pasada. Trabaja tu fe, fortalece tu fe. Ya no solo para ti, hazlo para otras personas que en algún momento van a preguntar por tu fe. A lo mejor ya te están viendo, ya han visto cambio en ti. Son personas que te van mirando tu vida. Oye, empezó a cambiar. Me interesa saber lo que él hace. Y en algún momento, Dios te va a usar con esa gente. Va a usar tu historia de vida con esa gente. Entonces no lo hagas solo para ti, hazlo para tanta gente que no tiene fe, quisiera tener la fe. Y si todavía no tienes fe, bueno, ya ponte las pilas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú tienes maneras maravillosas de poder hablarnos, Señor. Nos hablas a través de la palabra escrita que tú pusiste, que inspiraste a estas personas para hablar acerca de nuestra fe. Gracias, Señor, por esto que leíamos ahora de la importancia de estar preparados para cuando alguien nos pregunte, Señor, acerca de nuestra fe. Dios, permítenos, ayúdanos, fortalece nuestra fe para prepararnos para dar respuestas cuando cada uno de nosotros tengamos dudas, pero también cuando otras personas nos consulten, así sea cuestionándonos acerca de nuestra fe. Dios, ayúdanos a estar preparados, defender nuestra fe sin perder la cabeza.
Dios, gracias por todos los que están aquí. Yo te invito, Dios, a que los ayudes a mudar, si es que lo hay, dientes de leche, y tener unos dientes sólidos, Dios, de adulto, una fe sólida que les permita avanzar y crecer ministerialmente en cada una de sus áreas. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto a disposición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.